Estamos de regreso con Cuanta, espacio en donde la escala hace la diferencia, y con investigación del doctor Aarón Rodríguez sobre el artículo de compuestos de magnetita y nanopartículas. Doctor, continuando con las preguntas del bloque pasado, tenemos una sobre la síntesis, igual, continuando. Entonces, relacionado con esta síntesis, ¿cómo afecta el proceso a los nanocompuestos, sus propiedades y las posibles aplicaciones? Precisamente el método electroquímico, si bien no es nuevo, estamos hablando de reportes de inicio de 2000, en realidad el mecanismo de reacción hoy por hoy todavía presenta algunas inconsistencias, ¿no? Lo reportado en la literatura, incluyendo lo que nosotros hemos reportado en nuestro método. Ha habido pues avances, hay otros grupos de investigación desarrollando también estudios sobre el proceso de síntesis, y hay algunas cuestiones todavía sin certeza. Sin embargo, lo que sí sabemos es, o lo que sí hemos podido demostrar es cómo el proceso de síntesis tiene un efecto en las propiedades de las nanopartículas por la formación. Es decir, el mecanismo de formación puede seguir distintas metodologías. Si recuperamos o platicamos un poquito sobre el método más común, que es una síntesis química, pues consiste en un medio básico, hacemos mezclar iones hierro 2 y iones hierro 3 en medio básico a cierta temperatura y hay un acomodo de las nanopartículas. Si yo lo hago por un método electroquímico, entonces lo que estoy aplicando son potenciales y yo moviendo el potencial puedo lograr una preferencia en la formación de hierros 2 o de hierros 3 en cuanto a oxidaciones. Y en cuanto a reducciones, pues de hierros 3 a hierros 2 con ciertas velocidades, con ciertas características en cuanto a contenido en las interfaces en los electrodos, que es donde ocurren las reacciones y es donde está la formación de la magnetita. Entonces, este proceso electroquímico permite formar, por un lado, electroquímicamente las nanopartículas, pero además genera el ambiente propicio para que químicamente también se dé esa formación. Entonces existe un reacomodo y una formación muy particular. Y no es algo novedoso, pues en realidad, si les decía hace un momento, yo quiero conocer qué fase cristalográfica tengo, ¿no?, en mi material. Entonces lo someto a unas pruebas de difracción de rayos X. Y cuando busco en la librería de los softwares, pues encuentro que hay magnetitas bastantes, ¿no? No recuerdo un número, digamos 70 tipos de magnetita. Y entonces cada una de ellas, si bien son magnetitas y tienen propiedades parecidas, no son exactamente iguales desde el orden cristalográfico, ¿no?, el acomodo cristalográfico, lo cual pues lleva un impacto en las propiedades que ellas presentan, ¿no? Entonces, método de síntesis, esas serían como sus características, ¿no?, sus propiedades hoy en día. Podemos controlar mayoritariamente, tener magemita, magnetita, hematita, cualquier óxido que nos interese. Está reportado pues que para cierto tipo de tratamientos, por ejemplo hablando de cáncer, cierto tipo de tratamientos, cáncer no sé, de hueso, pues es este material de óxido. Para este otro tipo de cáncer, por ejemplo el de hígado, pues magnetita, ¿no?, sería el más adecuado. En general, pues ese sería como las ventajas o desventajas del proceso de síntesis y sus implicaciones en las propiedades del nanomaterial. Muy bien, doctor. Ahora moviéndonos a la parte de resultados que obtuvieron, ¿cómo contribuyen los resultados de este estudio a nuestra comprensión de las propiedades electroquímicas de las nanopartículas de magnetita en conjunto con el quitosano? Sí, fíjese que está muy interesante la pregunta porque, de hecho, este artículo, decíamos, habla sobre magnetita con quitosano, ¿no? Tenemos ya, pues, otras publicaciones de magnetita sola o magnetita con otros materiales. Y lo que hemos visto es que, pues, aparentemente la comunidad científica los ha acogido bien, dado que, o sea, hay otros trabajos que nos han utilizado de referencia. Y creo que esa es, pues, parte del quehacer científico, ¿no? Estar generando conocimiento es complicado, ¿no? Hoy en día hacer una investigación completa, digamos 10 años, 15 años y hasta entonces lanzar resultados completamente ciertos, ¿no?, ya seguros, como hace 50 años así eran las publicaciones, ¿no? Hoy en día estamos construyendo el conocimiento poco a poco y estamos contribuyendo. En este caso, entonces, nosotros estamos presentando una aplicación muy particular, una unión muy particular, magnetita con quitosano, magnetita preparada electroquímicamente, que decíamos tiene ciertas propiedades, con un quitosano obtenido en el Tecnológico de Tepic a través de cáscara de camarón, ¿no? Entonces son dos materiales completamente
hechos en casa, vamos a decir, y cómo esa unión pues tiene unas propiedades diferentes a si yo utilizo magnetita de método químico o incluso magnetita comercial, que también lo hemos hecho, con quitosano comercial, ¿no? Que también lo hemos hecho. Las propiedades son un tanto diferentes y entonces nos permite conocer cómo es esta unión entre estos dos y con esas características pensar en algunas aplicaciones diferentes, ¿no? Decíamos, en el TEC de Tepic pues lo están utilizando para algunos antifúngicos o antimicroorganismos. Y con estas ideas, con estas características, por ejemplo, este quitosano le da una carga superficial muy particular al nanocompósito. Y entonces ya están pensando, bueno, entonces con esta estabilidad, digamos, potenciales Z alrededor de 40 milivolts, entonces podemos utilizarla para tal aplicación, ¿no? Cosa que no se logra si yo utilizo nanopartículas sintetizadas aquí con un quitosano comercial, por ejemplo, ¿no? O con un polietilenglicol, ¿no? Esa estabilidad es diferente, entonces la aplicación es otra, no significa que no sirva, ¿no? Simplemente se puede pensar en otra aplicación y esa es la contribución del material, ¿no? Esa es la contribución que estamos haciendo. Ahí están los resultados y si alguien más los utiliza para otra finalidad, pues creo que es parte de esta contribución, ¿no? Del grupo de trabajo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿considera que su investigación ha sido un parteaguas dentro de la comunidad de investigación acerca de las nanopartículas de magnetita con quitosano o también de otros compuestos? O sea, no solamente tiene que ser el quitosano específicamente. Pues no lo llamaría yo un parteaguas, en realidad sí es un trabajo en la ciencia y en la tecnología creo que así es, son trabajos cíclicos con ventanas de 15, 20 años, en donde estos decíamos lo de nanomagnetita en realidad, o bueno, magnetita en particular, pues en realidad ya se había estudiado alrededor de los 2000, ¿no? Y antes en los 70s y antes o sea, es como cíclico, la tecnología llega a un tope, se tiene que detener el trabajo y luego entonces continuar, ¿no? Cuando la tecnología ha avanzado, entonces ya puedes retomar el asunto donde se habían quedado, ¿no? Que fue lo que hicimos nosotros. Entonces, más que un parteaguas, yo lo que considero es que es un análisis crítico, ¿no? Una situación, un análisis situacional. Cómo está el mundo de la síntesis de nanomateriales, cómo está, por otro lado, el avance en este caso, de los surfactantes. Podemos caer en la dependencia tecnológica, ¿no? Que creo es algo que en muchos aspectos se vive hoy en día. Todo se importa y demás. Les repito, pues las nanopartículas de magnetita yo las puedo comprar, ¿no? Y el quitosano yo lo puedo adquirir también y nada más unirlo, ¿no? Y bueno, esa sería mi contribución. En este caso estamos haciendo como un desarrollo más completo, considerando pues que estamos trabajando con diversos grupos en el país y estamos generando ciencia propia, que esperemos pues que a mediano plazo, ahora sí, ya estamos a mediano plazo, ya podamos llevar a una aplicación, ¿no? Ya, en cualquiera de los ámbitos, ya sea alimenticio o biomédico, que es donde más estamos enfocando estos trabajos. Muy bien, doctor. Justamente relacionando con su investigación, ¿podría platicarnos un poco sobre la relación entre la nanotecnología y la metrología? Muchas gracias. Sí, efectivamente, algo que no comentaba al inicio yo es que trabajé en el Centro Nacional de Metrología durante 11 años. Entonces esa parte analítica, pues ya no se te quita, ¿no? Ya la traes siempre marcada. Y en el ámbito metrológico, enfocado tanto a electroquímica como a nano, existe un lag muy importante, existe un lag que necesita ser cubierto. Y bueno, ahí estamos también colaborando. En el caso de electroquímica, vamos a decir, ya tengo 3, 5 años trabajando, no, más 5 o 7 años trabajando en trazabilidad y estimación de incertidumbre en mediciones de bioimpedancia, que es una técnica, la que platicábamos hace un momento, para las nanopartículas, pero ahora lo llevamos al campo humano. Y entonces nos damos cuenta que existe muy poca información para hacer los cálculos de estimación de incertidumbre, pues se requieren ciertos parámetros, uno de ellos de los mismos equipos, ¿no? Y resulta que los equipos, si bien son calibrados en fábrica, se calibran en impedancia aplicando una perturbación sinusoidal a una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 1 volt, lo cual es útil para aplicaciones industriales, pero no en humanos, ¿no? Aplicamos corrientes mucho más pequeñas, tensiones mucho más pequeñas y un intervalo de frecuencias bien amplio. Entonces estamos ahí tratando de contribuir en el sentido de
cuánto sería ese impacto, ¿no?, en la estimación de incertidumbre. Y en cuanto al nano, pues también estamos tratando de contribuir en cuanto a contraste de métodos que hoy por hoy existen, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de transmisión electrónica, podemos hablar de difracción de rayos X que no dan la misma información, uno de la partícula y difracción pues del cristal, y luego podemos utilizar algo como dispersión de luz dinámica, que nos habla de un tamaño radio o un radio hidrodinámico. Entonces, si bien todos los utilizamos como tamaños, en realidad son cosas diferentes. Entonces ahí, como la parte de metodología, estamos tratando también de incidir. Le agradecemos muchísimo al doctor Aarón Rodríguez López por compartirnos un poco sobre este interesante artículo. Valoramos en gran medida el tiempo que se ha tomado el venir aquí, igualmente a todos los colaboradores, investigadores que mencionó al principio de la entrevista, también le agradecemos muchísimo a ellos. Esperamos verlo nuevamente aquí con nosotros, en este su espacio, doctor. Mi compañera Jessica y yo, Delia, los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.